Hubo un tiempo en que el B-2 Spirit parecía el punto final de la evolución del bombardero. Negro, silencioso, carísimo y casi irreal. Era el avión que resumía una idea muy simple. Si Estados Unidos necesitaba entrar en el espacio aéreo más protegido del planeta, lo haría con un aparato diseñado para ser visto demasiado tarde. Durante décadas funcionó como símbolo perfecto del poder aéreo moderno. Pero hoy el problema ya no es solo entrar. El problema es entrar, sobrevivir, volver a salir, mantenerse operativo, modernizarse rápido y hacerlo en una cantidad suficiente como para que la capacidad no dependa de una flota casi de colección. Y ahí es donde aparece el B-21 Raider, no como una simple continuación del B-2, sino como una respuesta a todo lo que el B-2 hizo bien y a todo lo que también dejó pendiente. La propia Fuerza Aérea lo define como el futuro pilar de su fuerza de bombarderos junto al B-52, y lo presenta como un sistema pensado para operar en los entornos más amenazantes del mañana. Para entender por qué eso importa tanto, primero hay que poner al B-2 en su sitio real. El Spirit no fue un bombardero más, fue una revolución. La Fuerza Aérea lo describe como una plataforma capaz de atravesar defensas antes consideradas impenetrables, con capacidad tanto convencional como nuclear, y eso no es propaganda vacía. El B-2 demostró que el sigilo estratégico podía cambiar la lógica de la guerra aérea. El problema es que esa genialidad tuvo un precio brutal. La GAO, la Oficina de Auditoría del Congreso estadounidense, cifró en los años 90 el coste total de adquisición del programa en alrededor de 44.754 millones de dólares para una flota de 21 aparatos, lo que llevaba el coste unitario total a una cifra superior a los 2.100 millones por avión. Dicho de otra manera, el B-2 era descomunal, pero también era tan caro y tan escaso que nunca pudo convertirse en una solución amplia. Era una espada exquisita, no una fuerza en masa. Y aquí está la primera gran idea que hace fuerte a este vídeo. El B-21 no nace solo para ser mejor que el B-2 en una ficha técnica, nace para ser más útil como herramienta estratégica sostenida. La Fuerza Aérea habla de una compra de al menos 100 B-21, y eso por sí solo ya cambia la conversación, porque deja de ser el bombardero furtivo casi legendario que aparece en números limitadísimos y pasa a ser la base prevista de la Fuerza de Penetración Estratégica estadounidense. No es una diferencia menor. Es un cambio de escala, es pasar del arma excepcional al sistema de referencia, y esa ambición no se ve solo en los números. También se ve en cómo la Fuerza Aérea ha ido confirmando que el B-21 reemplazará de forma incremental al B-1 y al B-2, mientras que bases como Ellsworth, Whiteman y Diez han sido seleccionadas para su despliegue futuro. Eso revela que no estamos ante un capricho tecnológico, sino ante una reestructuración doctrinal de largo plazo. Ahora bien, mucha gente escucha B-21 y piensa automáticamente en una sola palabra, sigilo. Y sí, claro que el sigilo importa muchísimo. Pero aquí conviene separar hechos de leyenda. Oficialmente no conocemos la sección radar real del B-21. Nadie serio fuera del programa la conoce. Así que cada vez que alguien te habla de un tamaño exacto de firma o de comparaciones casi de ciencia ficción, está entrando en terreno especulativo. Lo que sí sabemos es más interesante que eso. Sabemos que el Raider incorpora medio siglo adicional de experiencia en baja observabilidad respecto a lo que representó el B-2 en su momento. Sabemos que Northrop Grumman habla de tecnologías furtivas de nueva generación y de avances en procesos de baja observabilidad pensados no solo para ocultar mejor el avión, sino para hacerlo más fácil y menos costoso de mantener. Y sabemos que el propio Departamento de Defensa presentó el programa como el nuevo núcleo del poder de bombardeo estadounidense. En otras palabras, no hace falta vender una cifra mágica para entender que el salto cualitativo es enorme. De hecho, la comparación más inteligente con el B-2 no consiste en preguntar si el B-2 será un poco más furtivo o muchísimo más furtivo. La pregunta correcta es otra. ¿Será furtivo desde más ángulos, durante más tiempo, con menos esfuerzo de mantenimiento y con más margen para evolucionar según cambien los radares enemigos? Ahí es donde la idea de un sigilo de 360 grados tiene sentido, no como eslogan hueco, sino como enfoque de diseño. Durante años, la baja observabilidad fue entendida por mucha gente como algo casi geométrico, esconder mejor la aeronave en ciertas aproximaciones. Pero las redes modernas de defensa integran radares, sensores pasivos, enlaces de datos y múltiples capas de detección. Eso obliga a pensar el avión como un conjunto completo de firmas: radar, infrarroja, electromagnética y operativa. El B-2 ya trabajaba esa lógica. El B-21 ha nacido directamente dentro de ella, y eso, aunque sus datos exactos sigan clasificados, es probablemente una de las mayores razones por las que preocupa tanto.
Pero hay otra razón todavía más poderosa, y es una razón de la que se habla menos porque suena menos espectacular en un titular. El B-21 está siendo construido para cambiar rápido, y eso, en la guerra aérea contemporánea, vale una fortuna. En mayo de 2024, la Fuerza Aérea explicó que este era el primer avión más digital que no digital, una frase muy simple que esconde una transformación enorme. Significa que el programa depende de una base digital mucho más profunda para diseño, pruebas, integración y evolución del sistema. La Fuerza Aérea también insiste en que la arquitectura abierta del B-21 reducirá riesgos de integración y permitirá competencia en futuras mejoras. Northrop va incluso más lejos al afirmar que esa arquitectura permitirá actualizaciones fluidas en misión y armamento, y que su ecosistema digital ya ha reducido a la mitad el tiempo de certificación del software. Dicho de forma sencilla, el B-21 no solo quiere ser un gran bombardero el día que entre en servicio, quiere seguir siéndolo cuando el entorno haya cambiado 5 veces. Y aquí aparece la analogía que mejor funciona para una audiencia amplia. El B-2, en muchos sentidos, se parece a una obra maestra tecnológica de una época en la que actualizar algo grande era lento, carísimo y traumático. El B-21, en cambio, aspira a parecerse más a una plataforma abierta, capaz de recibir mejoras sin convertirse en rehén de cada modificación. No es literalmente un smartphone, pero la lógica es parecida. Si cada vez que quieres integrar un sensor, un arma o un sistema nuevo, tienes que desmontar media casa, vas perdiendo velocidad frente al adversario. En cambio, si el diseño ya nace preparado para absorber cambios, el avión gana años de vida útil real. Eso es especialmente importante en un sistema que debe enfrentarse durante décadas a radares, misiles, algoritmos de seguimiento y redes de mando que no se van a quedar quietos. Y por eso el B-21 no impresiona solo por lo que es hoy, sino por lo que puede seguir siendo mañana. Ahora entremos en uno de los puntos más mal explicados cada vez que este avión aparece en titulares: el dinero. Se repite muchas veces que el B-21 cuesta 692 millones y que el B-2 costaba más de 2.000 millones, como si fueran cifras perfectamente comparables una contra otra, y no lo son. La cifra pública del B-21 en la ficha oficial de la Fuerza Aérea se refiere al coste medio de adquisición en dólares base de 2022, calculado sobre una compra mínima de 100 unidades e incluyendo elementos como repuestos, equipos de apoyo, entrenamiento y cambios de ingeniería. En el caso del B-2, las cifras que suelen circular muchas veces mezclan el coste total del programa dividido por una flota pequeñísima, lo que dispara el valor unitario. Así que conviene ser rigurosos, no estamos comparando exactamente la misma métrica, pero incluso con esa precaución, la conclusión sigue siendo demoledora. El B-21 ha sido concebido desde el inicio para escapar de la trampa del B-2, ser tan extraordinario que casi no puedas permitirte tener suficientes. Y si hay una lección especialmente dura que deja el B-2, esa lección tiene que ver con el mantenimiento, porque un avión furtivo no gana guerras mientras está en los titulares. Las gana cuando está disponible para despegar. La GAO ya advirtió en los 90 que el mantenimiento de las características de baja observabilidad del B-2 podía convertirse en una fuente de riesgo operativo y de costes adicionales. Décadas después, el mundo del sigilo ha madurado muchísimo, pero el problema de base sigue siendo el mismo. Esconder una aeronave no sirve de gran cosa si mantener esa invisibilidad exige un esfuerzo logístico gigantesco. Y precisamente por eso resulta tan importante que tanto el Departamento de Defensa como Northrop Grumman hayan insistido en que el Raider está diseñado para ser más mantenible y menos costoso de sostener que los sistemas anteriores. Dicho sin adornos, el gran secreto del B-21 podría no estar solo en cómo entra, sino en cuántas veces puede volver a entrar sin convertirse en una pesadilla de soporte. Esto nos lleva a otro punto muy potente para el guión, porque mezcla tecnología, doctrina y futuro. La Fuerza Aérea no presenta al B-21 como un simple bombardero tripulado tradicional. Su ficha oficial señala que será nuclear, capaz de usar municiones de ataque directo y de largo alcance, y además diseñado para acomodar operaciones tripuladas o no tripuladas. También lo define como parte de una familia de sistemas más amplia, vinculada a inteligencia, vigilancia, reconocimiento, guerra electrónica y comunicaciones. Fíjate bien en lo que implica eso. No significa que hoy podamos afirmar públicamente que el B-21 será una nave nodriza de drones en el sentido cinematográfico del término. Ese nivel de detalle no ha sido confirmado oficialmente. Pero sí significa que el programa ha sido pensado para convivir con una lógica más distribuida, más conectada y potencialmente más flexible que la del viejo bombardero estratégico clásico. Y eso cambia por completo la conversación. El avión deja de ser solo una plataforma y pasa a ser un nodo dentro de un sistema de combate mucho más amplio.
Y aquí es donde se vuelve especialmente importante no caer en exageraciones fáciles. Porque otra frase muy repetida es que el B-21 convertirá en obsoletos al S-400 ruso o a los radares chinos. Planteado así suena bien, pero no es serio. Ningún avión por sí solo vuelve obsoleto todo el sistema de defensa aérea de un rival. Lo que sí hace un aparato como el Raider es algo mucho más interesante. Obliga al enemigo a resolver una cadena de problemas mucho más difícil. Tiene que detectarlo, clasificarlo correctamente, seguirlo, compartir esa información sin errores, decidir a tiempo, asignar interceptores o misiles adecuados y hacerlo frente a una plataforma diseñada precisamente para complicar cada uno de esos pasos. La ventaja real del B-21 no es la magia, es la fricción que introduce. Cuanto más resistente sea un avión a la detección y cuanto más adaptable sea a nuevos sensores y armas, más caro y complejo se vuelve el esfuerzo defensivo del otro lado. Eso no es obsolescencia instantánea, pero desde el punto de vista estratégico puede ser casi igual de inquietante. Además, el contexto geopolítico hace que todo esto pese todavía más. Durante los años del B-2, Estados Unidos disfrutó en muchos escenarios de una superioridad técnica casi abrumadora. Hoy la situación es distinta. Las defensas aéreas integradas son más densas, los sensores están más distribuidos y la competencia entre grandes potencias obliga a pensar no solo en penetrar una vez, sino en sostener una campaña de largo alcance frente a adversarios con capacidades serias. Por eso el B-21 no puede limitarse a ser un símbolo, tiene que ser una capacidad de guerra real, escalable y durable. La propia Fuerza Aérea lo vincula directamente con la disuasión convencional y nuclear de futuro, y con la necesidad de asegurar la credibilidad de su poder aéreo a largo plazo. Así que, cuando hablamos del Raider, no estamos hablando solo de un avión más nuevo, estamos hablando del intento de reconstruir la credibilidad del bombardeo estratégico para una era mucho más exigente. Y ese intento no se está quedando en palabras. En mayo de 2024, la Fuerza Aérea confirmó que el programa seguía avanzando en pruebas de vuelo y producción. En septiembre de 2025 anunció la llegada del segundo avión de pruebas a Edwards, lo que ampliaba la capacidad para ensayos más profundos y entrenamiento de sostenimiento. Y en febrero de 2026 comunicó un acuerdo para acelerar la capacidad de producción, señalando que el programa había entregado aeronaves según calendario en 2025 y que seguía en camino para tener B-21 en la rampa de Ellsworth en 2027. Esto es importante por una razón muy simple. El valor de un programa así no se mide por una presentación pública bonita, sino por su capacidad de salir del misterio, entrar en pruebas, sostener el ritmo y empezar a convertirse en poder militar tangible. Y de momento, la señal oficial es que el programa avanza en esa dirección. Hay además un detalle narrativo que hace al B-21 especialmente fascinante. Northrop Grumman lo presenta como el primer avión de sexta generación en alcanzar el cielo. La Fuerza Aérea, en cambio, usa una definición más sobria y habla de un bombardero furtivo penetrante de largo alcance, altamente superviviente y dual capable. Esa diferencia de lenguaje es interesante porque refleja dos maneras de vender la misma realidad. La empresa subraya la ruptura conceptual, la institución militar subraya la misión. ¿Con cuál me quedo? Con las dos, pero en su sitio. Como narrativa de YouTube, la idea de sexta generación es potente. Como explicación seria, lo importante no es la etiqueta, sino lo que realmente sabemos. Más digitalización, más adaptabilidad, más integración, más facilidad de evolución y una concepción mucho más sistémica que la del B-2. Si uno se queda con eso, ya entiende lo esencial sin necesidad de sobrecargar el vídeo con eslóganes. Llegados a este punto, la pregunta verdadera ya no es si el B-21 puede superar al B-2 en una característica concreta. La pregunta verdadera es si puede superarlo en relevancia histórica. Y aquí mi respuesta es clara, sí, puede hacerlo. No porque el B-2 deje de ser una leyenda, sino porque el B-21 parece responder mejor a las exigencias reales de esta era. El B-2 fue el bombardero ideal para demostrar una posibilidad. El B-21 quiere ser el bombardero ideal para sostener una postura estratégica entera. Uno enseñó al mundo que el sigilo estratégico podía existir. El otro intenta demostrar que puede existir a escala, con continuidad, con más capacidad de actualización y con una lógica de flota mucho más creíble. Si lo consigue, el Raider no será recordado solo como el sustituto del Spirit, será recordado como el avión que corrigió el principal defecto del mito, su imposibilidad de convertirse en norma. Y ahora viene la parte más importante de todas, porque aquí se decide el cierre emocional del vídeo. El B-2 Spirit era, en cierto modo, el bombardero perfecto para un momento histórico en el que Estados Unidos podía permitirse joyas tecnológicas casi irrepetibles. El B-21 Raider, en cambio, parece el bombardero perfecto para un mundo menos cómodo, más competitivo y más saturado de amenazas. Su valor no está solo en ser difícil de detectar,
está en haber sido concebido para seguir siendo relevante cuando el entorno cambie, está en que su arquitectura abierta le permita evolucionar, está en que su producción busque una escala mayor, está en que su sostenimiento haya sido tratado como una variable estratégica y no como una postdata, está en que pueda ocupar el centro de la futura fuerza de bombardeo junto al B-52, y está en que Estados Unidos no lo presenta como una rareza de museo, sino como la columna vertebral de su disuasión aérea futura. Eso es muchísimo más importante que cualquier mito sobre un ecorradar imposible de medir desde fuera. Por eso, cuando alguien pregunta si el B-21 será el fin del B-2 Spirit, la respuesta correcta no es sí, porque es más moderno. La respuesta correcta es esta: será el fin del B-2 como modelo dominante de lo que debe ser un bombardero estratégico. El Spirit seguirá siendo una leyenda, seguirá siendo un icono, seguirá siendo uno de los aviones más impresionantes jamás construidos. Pero el Raider representa otra filosofía, menos dependencia del aura, más dependencia del sistema, menos excepcionalidad casi artesanal, más lógica de continuidad, menos plataforma congelada en el tiempo, más plataforma preparada para transformarse. Y esa diferencia, que sobre el papel parece técnica, en realidad es histórica, porque define cómo se proyectará el poder aéreo en las próximas décadas. Dicho de forma todavía más clara, el B-2 fue el fantasma perfecto. El B-2 uno quiere ser algo aún más peligroso, un fantasma que además pueda multiplicarse, mantenerse y adaptarse. Y si eso termina cumpliéndose en servicio, entonces el Raider no habrá ganado simplemente la comparación con el B-2, habrá cambiado el estándar entero de su categoría. Ese es el motivo por el que este avión importa tanto, no porque sea misterioso, sino porque su diseño sugiere que el futuro del bombardeo estratégico ya no se decidirá solo por quién es más invisible, sino por quién puede seguir siendo letal y relevante cuando todo lo demás esté cambiando. Y esa, quizá, es la amenaza más seria que encierra el B-21 Raider. Si te gustan los vídeos de aviación militar contados con rigor, este tema merece seguir muy de cerca su evolución, porque aquí no estamos viendo solo un avión nuevo, estamos viendo el posible nacimiento de una nueva doctrina aérea.